Bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde, donde le brindamos la información y análisis más relevantes sobre los temas ambientales para que usted tome las decisiones y las incorpore en su día a día. Quédese con nosotros porque va a haber una entrevista muy interesante con dos alumnos del Colegio Gran Bretaña que están trabajando sobre los temas de sustentabilidad y su relación con la educación. Bienvenida, Anaí, de nueva cuenta. Estás con nosotros y arrancamos con las noticias. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Alejandro. Vamos a comenzar entonces con las noticias internacionales. Tenemos bastantes interesantes y quiero comenzar con una que particularmente está sucediendo en México respecto justamente a un simposio de eficiencia energética que se suscitó este año y en el cual César García, quien es socio de sustentabilidad y también de práctica ecológica, menciona que a partir de ahora las empresas en México van a tener que llevar a cabo ciertas métricas respecto a justamente el cuidado del medio ambiente. Y él lo sintetiza en 3 puntos principales. Uno de los primeros puntos o grado de alcance, número 1, que tienen que hacer las empresas, principalmente tiene que ver con tener un conteo de las emisiones que ellos propician debido a las actividades internas o propias de la empresa. El segundo grado que se tiene que contabilizar y que ya va a ser importante para las empresas es justamente las emisiones que se originan con la compra de energía que es necesaria para las actividades de la misma. Y por último y el tercer alcance nos va a hablar acerca de las emisiones que se generan en toda esta cadena justamente de suministro de sus productos tanto antes como después. Es decir, si requieren alguna materia prima, justamente qué se necesita para que llegue esa materia prima a la empresa, cómo se procesa y posteriormente pues cómo se lleva. Lo que se propone principalmente es que al contabilizar estas emisiones de dióxido de carbono pues se tenga un mayor control respecto a la contaminación y finalmente pues habla sobre qué pasaría si las empresas no participan en esta métrica. Una de las consecuencias sería que pues no tendrían apoyo de los bancos o préstamos. La siguiente pues además de las sanciones económicas es que seguro van a ser blanco de activistas ambientales. Lo cual me parece pues una iniciativa bastante interesante porque sí o sí ya estamos en un punto en el cual todas las empresas van a tener que participar para el cuidado responsable del ambiente. Fíjate que por otro lado, tal como hemos comentado aquí en el programa sobre los diferentes efectos o impactos del cambio climático, ahora toca el viento, ya lo están estudiando, porque resulta que a partir del 2010 se han registrado un aumento en la velocidad del viento. Y entonces una de las hipótesis es de que esto se debe principalmente al cambio climático, aunque los investigadores precisan de que el viento es una variable muy compleja de medir, es irregular, pero de acuerdo a la información estadística con la que cuenta, es probable que también el cambio climático tenga este impacto en el incremento de la velocidad del viento y esto puede traer repercusiones. Usted dirá, ¿y eso qué importa? Bueno, en estos días en Querétaro ha hecho mucho viento y la velocidad ha aumentado. Pues sí importa porque en épocas de secas estas velocidades pueden provocar mayores incendios, aunque por otro lado se pueden beneficiar todas aquellas plantas eólicas que producen energía, se pueden beneficiar, pero se está estudiando realmente si este incremento a partir del 2010 hasta la fecha se debe al cambio climático. Así es, y es importante nada más resaltar que estos estudios pues toman años, no es algo que salió recientemente, sino se ha visto este tipo de cambios en cuanto a la dinámica de los vientos desde 1980 y pues cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Eso es en cuanto a este interesante hallazgo de los vientos y su relación con el cambio climático y esta hipótesis que se está proponiendo. Vamos a pasar ahora a otra noticia respecto pues a una parte económica que tiene que ver con el medio ambiente que se suscita en España. El gobierno español acordó junto con el Fondo Monetario Internacional el reducir los subsidios justamente para aquellas empresas, pero con respecto al tema de la energía. Esto pues para que sea más sencillo cumplir las metas, sobre todo del déficit fiscal. Como ya sabemos, pues, y hemos platicado en otras noticias anteriores, en España pues ha habido un cambio en cuanto a la reducción y contabilización de la energía en varios negocios, entonces están llegando a estrategias que justamente lo que quiere pues es poner en marcha el plan de eficiencia energética.
Afortunadamente en México el consumo de energía todavía sigue siendo subsidiado, pero en Europa ya se está acabando esta bonanza, entonces van a quitar ese tipo de subsidios para que la gente realmente le pegue en el bolsillo y tienda a reducir su consumo. Entonces es importante ver cómo está moviendo los temas económicos ambientales en todo el planeta, y este es un caso de la Unión Europea, no solamente de España, donde se van a reducir los subsidios. Así es. Y ahora vamos a pasar a otra nota importante, sobre todo porque la UNESCO estableció en pasado 6 de octubre como el Día Internacional de la Geodiversidad. Es importante señalar que para que se estableciera esta fecha, desde tiempo atrás, varios expertos, sobre todo en ciencias geológicas, junto con otras alrededor de 100 organizaciones, apelaron porque se generara la importancia de este día. Este día es importante porque tratan de resaltar qué es la geodiversidad y por qué es tan esencial. Ya hemos hablado anteriormente sobre la biodiversidad, la importancia en cuanto al medio ambiente, pero la geodiversidad se refiere a toda esta variedad de formas que propiamente no tienen vida y que son sumamente esenciales para el funcionamiento de un ecosistema. Hablamos del relieve, hablamos de los cuerpos de agua, o sea, todos los aspectos hidrológicos, ríos, mares, etcétera. Rocas, minerales, fósiles suelo, que se encuentran incluso en estos suelos, y no solo hablando de la capa superficial, sino todo lo que está dentro del planeta Tierra, las capas internas del planeta Tierra, las fallas geológicas, que de hecho pues septiembre fue un mes bastante resonado públicamente por todo el movimiento sísmico, e incluso todos los procesos que llevan millones de años para la formación de todo lo que conlleva a la geodiversidad. Por lo tanto, se estableció esta fecha para hacerle memoranza. Y ahora que están de moda los días, ¿no? Hay día para cada cosa. También acaba de pasar el Día del Cactus, y todo el mes de octubre también se festejan los parques urbanos, que es otra fecha importante para octubre justamente. Y ya vamos a pasar ahora a pues nuestra sección de noticias nacionales, en el cual pues vamos a platicar sobre el Acuerdo de París. El Acuerdo de París principalmente pues sabemos que es un esfuerzo para que se incorpore todas las medidas necesarias para reducir contaminantes y implementarlos en el plan financiero sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente, pero en cuanto a México y sus prospectos para ciertos años. Específicamente en las emisiones de los gases de efecto invernadero, que se abrevian como GEI, México tenía un compromiso de una reducción de millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, se está proponiendo una fuerte inversión de dinero para poder llevar a cabo este plan, específicamente de 137 mil millones de dólares. Con esto se propone que se tenga una reducción no solo de lo que se había propuesto, que eran 211 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Se propone que con esta fuerte inversión se pueda hacer una reducción del 12%, es decir, todavía más, para tener una meta de 237 millones de dióxido de carbono equivalente, y pues esto establecido para que la reducción se dé máximo hasta el 2030. He platicado con algunas gentes y realmente están incrédulos de que el gobierno federal vaya a invertir esta cantidad importante, que tendría que ser básicamente en dos rubros: los que aportan mayores emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera, como es el caso de transporte, y el sector de energía. Quizá el de energía sí, porque ya han anunciado que van a recuperar la parte de la generación de energía a través de las presas, ¿no? A lo mejor ahí sí va a haber una gran inversión, pero en el transporte habría que ver si realmente vamos a transitar hacia unidades mucho menos contaminantes, y ya no solamente de gas natural, como sucede por ejemplo aquí en Querétaro, sino pasar a la electromovilidad. Así es, y más porque también nos deja un planteamiento importante de que esas estrategias con los recursos de transporte que ya existen se están empleando, más allá de crear, porque siempre existe esta utopía en la cual se cree que generando más automóviles eléctricos se va a llegar a una disminución, cuando en realidad es no generes más material, más bien aprovecha el que ya tienes para hacer mejores
planificaciones y reducir contaminación. Entonces, pasando a las notas locales, el secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado dio a conocer que básicamente, salvo la presa de Jalpan, todas las demás en el estado se encuentran al 30% de su capacidad. O sea, realmente, ya lo habíamos dicho aquí, fue un año muy seco y no se cuenta con suficiente agua, y parte de la que se logró captar en las presas se utilizaron en las labores o actividades económicas productivas del campo. Pero estamos a un 30% y ya casi no va a llover, y de aquí hasta junio del próximo año, entonces puede ser una situación un poco crítica. Muy emergente, de hecho. Ya para finalizar, en cuanto a la sección de noticias, queremos mencionar que pues ya se tiene rehabilitado completamente el Parque de los Alcanfores, que se encuentra en la zona sur de la capital, y pues con esto pues principalmente es que se continúe haciendo un buen uso recreativo. Y finalmente, pues recuerden que si asisten a este parque hay que cuidarlo, eviten cualquier fuente adicional de contaminación y hay que usarlo responsablemente. Sobre todo no estar dejando basura y residuos por todos lados, de refrescos, papeles, de bolsitas, de botanas, etcétera, que eso es muy común. Claro. El gobierno municipal está haciendo un esfuerzo por rehabilitar las áreas verdes, en particular los parques urbanos, para que sea un sitio de concurrencia, convivencia y recreativo. Y seguro. Y seguro, además que sea seguro. Entonces es también nuestra corresponsabilidad como ciudadanos, pues no generar contaminación, no dañar, y sobre todo si usted vive cerca de un parque urbano, sumarse a las labores de mantenimiento de la vegetación. Así es. Pues eso ha sido la parte de la información, y ahora vamos a transitar hacia la entrevista con dos jóvenes del Colegio del Gran Bretaña. Pues ahora vamos a pasar a la sección de la entrevista, y para ello tenemos a Mateo y Rodrigo, dos jóvenes estudiantes del nivel secundario del Colegio Gran Bretaña, y ya habíamos hablado aquí en el programa de esta relación y la coordinación que está estableciendo la Semarnat con la Secretaría de Educación Pública para precisamente incorporar en la currícula y en las actividades de las escuelas los temas medioambientales. Rodrigo, platícanos, ¿por qué esta relación es importante de la educación con el medio ambiente? Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes a usted y a su auditorio. Pues nos surge la preocupación debido a que en la actualidad nos estamos acabando los recursos que nuestro querido planeta Tierra nos ofrece. Estamos empezando a vivir y a sentir las consecuencias del cambio climático, la escasez del agua y problemas por la falta de eficiencia energética. Nos preocupa mucho lo que nos depara el futuro, puesto que estamos viendo comprometidos nuestros recursos y por tanto nuestra supervivencia. Es por esto que nos interesa aprender sustentabilidad y dotar a los niños y jóvenes con los medios y conocimientos necesarios para que tomen conciencia del poder que tienen en sus manos como actores principales del cambio en una ciudadanía global. Ok, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué sustentabilidad? ¿Qué implica la sustentabilidad? Bueno, nosotros quisimos tomar también como referencia el informe Brownlow de 1987, donde justamente nos indica que también debemos de no solo pensar en satisfacer nuestras propias necesidades, sino también de satisfacer las de las siguientes generaciones. O sea, no solo pensar en nosotros, porque estamos siendo muchas veces una generación un poco egocéntrica, sino también pensar en la siguiente generación, en qué le voy a dejar a la siguiente generación, qué va a poder hacer con los recursos que les estamos dando. Es por eso que también nos interesa mucho hablar de sustentabilidad y por qué también es muy importante, pues también que más jóvenes, que más estudiantes, que más niños puedan aprender de esta materia, que es muy importante, que debería de volverse una materia muy, pues que básica en la educación de cada uno de los estudiantes de las escuelas, por ejemplo, y también fomentar la cultura ambiental, no, porque también muchas escuelas hay en México. Si uno investiga, hay más de, creo que de 14,000 escuelas, y cuántos niños no hay en cada salón. Es por eso que es muy importante para nosotros fomentar esto y animar a que más escuelas pues también puedan agregar esto a su currícula. Y
Dentro de la escuela, ¿qué están haciendo ustedes en favor del medio ambiente y la sustentabilidad? Pues precisamente eso es lo que quisiéramos resaltar a su auditorio. Sabemos que varias escuelas están trabajando una materia de desarrollo sustentable. La mayoría de ellas son universidades que se encuentran tanto en Querétaro como en otras entidades de la República. También sabemos que la Secretaría de Educación Pública está empezando a tomar relevancia en el estudio de temas ambientales. Es por esto que se puede agregar a la currícula como materia de sustentabilidad o educación ambiental. Es muy importante brindar a las escuelas la orientación para que puedan reconfigurar su estructura física, así como también para que puedan adaptar esos espacios que tienen de estudio y de esparcimiento con elementos que fomenten una cultura sustentable. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, pues también podemos platicar algunas de las acciones que estamos también tomando en la escuela. Desde 2013 estamos empezando a hacer algunas acciones que puedan fomentar la sustentabilidad a nivel global, y también hemos ganado como escuela algunos certificados que se nos ha otorgado. Por ejemplo, está el de bandera verde, que se nos otorgó después de 2013 por parte de la Semarnat, que nos fue otorgado. También está el de la mariposa monarca, y también estamos fomentando que también se recicle, que también no se quede solamente en, no desperdiciar, sino que también se recicle, se reduzca, las 3 R's fundamentalmente. Y también, eso sería principalmente lo que estamos tomando como escuela, lo que estamos tratando de hacer. Y dentro de la materia, ¿qué están proponiendo? ¿Algunos proyectos, acciones? Platíquenos un poco. Nos da mucho gusto mencionar que el presente ciclo escolar, por iniciativa de la Dirección de Secundaria, se creó la materia de sustentabilidad, la cual nos ayudará a comprender, valorar y aprender acerca de las riquezas medioambientales que nos ofrece nuestro planeta. También nos ayudará a aprender a cómo contribuir a ayudar y conservar nuestro entorno. La materia promueve una cultura que fomenta saberes, competencias y actitudes en el entorno estudiantil. Todo esto con el fin de que tengamos acciones que sean ambientalmente sostenibles, socialmente responsables, económicamente viables e institucionalmente pertinentes, con el fin de que la cultura trascienda a la comunidad. Como decía el filósofo social Antonio Escotado, un país no es rico porque tenga enormes recursos naturales y otras riquezas, sino que el verdadero valor está en la educación como principal formador de ciudadanos preocupados por su entorno. Y casi ya para finalizar, les preguntaría a ustedes dos, ¿qué le recomendarían al público que nos está escuchando y viendo? Primero diría que es fundamental abrir conciencia ambiental. Esto quiere decir que debemos transformar los malos hábitos de consumo que imperan en la actualidad y cambiarlos por acciones que sean socialmente responsables, como lo serían cuidar a la naturaleza, respetar plantas y animales, cuidar los recursos naturales, ahorrar el agua de lluvia, ahorrar la energía, separar los residuos, reverdecer nuestras ciudades y crear huertos caseros, entre otros. Sí, y también estamos pensando, con la idea de que también queremos crear semilleros en esas nuevas generaciones que están saliendo, que están llegando al mundo. También queremos crear esas que puedan ellos también hacer algo más, no solamente ser otra generación, sino que también se pueda hacer un cambio. Esto también inicia desde ahorita, que empecemos también a fomentar que se pueda agregar esta materia de sustentabilidad, porque como ya lo mencionaron, solamente aquí cuántas escuelas hay en Querétaro y cuántas escuelas en realidad se están tomando, y la mayoría son universidades. Es muy importante también fomentar esta materia desde que son niños, desde que estamos en una edad en la que podemos captar más información, en la que podemos
pues también hacer algo, aunque todavía no hayamos alcanzado la madurez, también podemos iniciar un cambio desde ahorita, y eso es algo muy importante que estamos tratando de hacer. Es también por eso que nos es muy importante compartir y alentar a otras escuelas a que también puedan continuar con esta materia, que también fomenten esta materia, que también se pueda agregar. Es muy importante, ese es el principal propósito que tenemos como parte de esta entrevista. Y eso sería todo. Muy bien. Tengo una pregunta adicional que surgió a partir de los comentarios valiosos que acaban de realizar. Desde su experiencia, ¿cómo surgió este interés tan genuino hacia el cuidado del medio ambiente? Pues primero diría que nos hemos estado dando cuenta pues, que han habido pues, problemas, ya estamos empezando, como dije, a sentir estos problemas del cambio climático, pues el aumento de las temperaturas, ¿no? Todo esto. Y la escasez del agua, a veces se corta el agua. Y pues diría que pues sí nos surge como las ganas de ayudar. Se siente, pues debemos de hacer algo, ¿no? Sí, también nos parece pues muy importante compartir que también, si ya estamos empezando a sentir los cambios y estamos empezando a sentir pues ya pues es que hay falta de ciertas cosas hoy en día, ¿qué no va a pasar en el futuro? ¿Qué no va a pasar con las siguientes generaciones que vienen? Es por eso que nos parece muy importante también compartir esto. Y ahora que se abrió la temporada de las campañas de reforestación, ¿han empezado ustedes en participar en reforestar algunas zonas? Sí, principalmente ese es uno de nuestros proyectos principales. Para el próximo año tenemos pensado ir al Parque La Joya, La Barreta, para reforestar con árboles nativos de aquí de Querétaro, de aquí de la zona, que puedan, pues también para fomentar esta parte de reforestación, no solamente quedarnos en hablar, no solamente quedarnos en pensarlo, sino también llevar a cabo acciones. Muy bien. Me gustaría agregar algo más, solo como para complementar. Vamos comenzando en esto y me parece importante que siempre haya un inicio, que no se deje solo en las ideas, sino que se lleve a la acción. Y lo que tengo curiosidad con ustedes es, ¿cuáles creen que sean los futuros retos a los cuales se van a enfrentar en esta idea que pues desde su edad me parece importante que lo están fomentando, pero que puede pasar a lo mejor con los demás, a lo mejor con otras generaciones, otros grupos? ¿Cuáles serían esos retos? Lo primero que se me viene a la mente con esa pregunta es el cambio climático. Estamos empezando a sufrir aumentos en la temperatura. Ya han estado se están pues proporcionando esos incendios, están apareciendo más incendios, están golpes de calor, todas esas enfermedades que están relacionadas, entonces que sí son peligrosas, mortales. Y ese yo diría que sería pues un impacto muy fuerte en la salud. Muy bien. Pues fíjense ustedes que, digamos, la participación de estos dos jóvenes de secundaria, que son las generaciones futuras vivientes, ¿no? Es muy importante que ya comprendan y entiendan y estén aplicando muchos de los principios, políticas en torno al cuidado del medio ambiente. Y tal como lo citaba uno de ellos, creo que la educación es uno de los principales valores que debemos de impulsar en un país y en este caso en el estado y de manera muy particular en el municipio de Querétaro. Los felicito que se hayan ustedes inmiscuido y esperamos invitarlos en otros programas más para que nos compartan sus experiencias, recomendaciones como jóvenes para las siguientes generaciones y las presentes también. Pues esto ha sido todo por el día de hoy y yo los espero como siempre cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?